verdad que es una bendición en estos tiempos poder estar compartiendo la palabra de Dios. A través de la palabra del Evangelio, en tiempos de grandes desastres, de grandes dificultades, todos aquellos que por gracia de Dios se aferraban al pacto de Jesús el Cristo, Dios los levantaba en cada época, los utilizaba para bloquear esos desastres, para cambiar familias, naciones y épocas enteras. Por eso, cuando el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Jesucristo, después de ser liberados, anduvieron por el desierto 40 años. Pero en ese tiempo, un tiempo de gran dificultad, un tiempo que humanamente parecía imposible caminar durante un desierto 40 años, fue el tiempo donde Dios estuvo trabajando profundamente en su pueblo, porque el que ha comenzado en nosotros la buena obra la está perfeccionando, como dice en Filipenses 1:6. Y en ese tiempo les dio las cosas más importantes. Les enseñó la importancia del culto. Por eso les hizo construir el tabernáculo, para dar culto a Dios y dentro del culto poder tomar la palabra, el pacto. Si tomamos el pacto, aunque estemos como andando por ese desierto, aunque parezca absolutamente imposible, si nos aferramos al pacto de Dios, Él siempre cumple su pacto. Y lo absolutamente imposible lo convierte en absolutamente posible. Si tomamos el pacto de Jesucristo, su palabra, y nos alineamos a su plan, que es la evangelización del mundo, vamos a ver cómo Dios obra poderosamente, cómo Dios va delante y detrás de nosotros, cómo Dios provee cada día ese maná, ese agua de la roca, cómo podemos incluso disfrutar en medio de la dificultad y proclamar en ese tiempo como testigos que Jesús es el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo como discípulos tan importantes que Dios ha llamado en este tiempo, que se aferren cada día al pacto de Dios, que se alineen toda su vida para cumplir la evangelización del mundo. Ahí van a experimentar el poder de Dios en sus vidas. Y los lunes estamos, por gracia de Dios, haciendo un discipulado, compartiendo los mensajes del Evangelio para el campo. Entonces, el primer encuentro estuvimos compartiendo de la seguridad de la salvación. Muy importante que como hijos de Dios tengamos esa seguridad de que ya en Cristo hemos sido salvados, que nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y que ya eso no puede cambiar. Tenemos solucionado el pasado, preparado el presente, porque el Señor está junto con nosotros, y el futuro ya está garantizado. Vamos a estar una eternidad glorificando a Dios. El segundo encuentro hablamos de esa nueva vida que tenemos a través de Jesús el Cristo. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ya tenemos una nueva vida, que tenemos que conocer para poder disfrutar. En esa nueva vida, Dios está junto con nosotros. Por eso lo más importante cada día, tomar la palabra, la oración y enfocarnos cada día en el evangelismo. Ahí vamos a disfrutar de verdad de todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas.
Y en este día, es el tercer encuentro, vamos a estar compartiendo sobre el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y ¿cuál es el significado? Muy importante, del nombre de Jesús, Yeshua en hebreo. Tiene un significado, todos los nombres hebreos tienen un significado, ¿verdad? Son muy importantes. Y el nombre Jesús significa la salvación de Jehová, la salvación de Jehová. Entonces en Mateo 1:21 dice la palabra: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué pecados? La palabra de Dios nos explica claramente cómo toda la humanidad está bajo la maldición del pecado. En Romanos 3:10, el apóstol Pablo está diciendo claramente: no hay justo ni aun uno. Es decir, que no hay nadie justo, que todos somos pecadores. Ese pecado empezó en los primeros seres humanos, en Adán y Eva, en el principio, en el libro del Génesis. Nada más el hombre recibir el pacto de Dios, vemos que engañado por Satanás, perdió ese pacto y cayó en pecado. Y a consecuencia del pecado murió espiritualmente. Entonces, ese pecado original, como ocurrió en los primeros seres humanos, Adán y Eva, ellos son representantes de toda la humanidad. Y lo que a ellos les ocurrió afectó, afecta y afectará a toda la humanidad, porque todos venimos de ellos. De la misma manera que heredamos el apellido de nuestros padres y también muchos genes, la genética, la biología, también espiritualmente heredamos ese pecado original. Por eso dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. ¿Cómo que todos? Sí, en Adán y Eva pecamos todos, porque como acabo de decir, ellos son los representantes de toda la humanidad, todos venimos de ellos. Lo que ellos hicieron sigue afectando a toda la humanidad. Cuando nace un bebito, hoy en día, él nace ya con ese pecado original. Por eso, esa es la condición de las personas conforme a la palabra de Dios. Hay un problema fundamental que no se ve con nuestros ojos, que no están enseñando en las universidades, que muchas personas poderosas, famosas, intelectuales, científicos, no conocen porque es algo espiritual que solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está mostrando. La raíz de todos los problemas. Si tuviéramos que escribir todos los problemas en una hoja, nos quedaríamos cortos, ¿verdad? Necesitaríamos un libro entero y todavía nos faltaría. Pero todos los problemas que hay, todos, el origen, la raíz, es ese pecado original. Ese es el punto de inflexión, donde todo cambió. De estar en la bendición con Dios, ahí pasar a la maldición, porque el hombre quedó separado. Y el hombre, que fue creado para estar con Dios, sin Dios no es nada. Nada funciona, es todo un engaño. Por mucho que se esfuerce, no puede salir de ahí. El pecado le atrapa, el pecado le influye en todas las áreas de su vida. Por eso el ser humano en ese estado está en un estado de fracaso. La gente, por supuesto, no es consciente de que está totalmente fracasado. La gente se esfuerza. Pero a consecuencia de ese pecado, dice en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Entonces el ser humano, a consecuencia del pecado original, vinieron 3 consecuencias terribles. La primera, como hemos dicho, que el ser humano que había sido creado para ser verdaderamente feliz estando con Dios, quedó separado de Dios. Murió espiritualmente, Dios es espíritu, por ese pecado quedó separado de Dios. Y el hombre está totalmente vacío, le falta la parte espiritual, que es la parte más importante. La segunda consecuencia es que su misma naturaleza cambió. Ya la naturaleza del ser humano tiende, por el pecado, a cometer pecados, a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, que nos trae culpa, que nos trae como un peso, nos está cargando la conciencia que nos acusa y nos está trayendo todavía más problemas. Entonces, al ser pecadores, cometemos pecados. Sale solo, ¿verdad? Qué fácil es hacer cosas incorrectas. Los que tenemos niños, cuando eran pequeños, ningunos padres intentan enseñarles cosas malas a los hijos, ¿verdad? Todos los padres y madres quieren enseñarles las mejores cosas. Pero los niños, uno se da cuenta cuando crecen, llega un momento que toman una pelota, ¿no? Y dice, es mía. Ya sale el yo ahí, ¿verdad? Ya el egoísmo. Y ya te das cuenta, ¿eso quién se lo ha enseñado, no? No se lo ha enseñado ni el papá ni la mamá. Es algo que ya está dentro, es ese pecado de original, que ya tienden a hacer cosas incorrectas, ya están totalmente en el yo. Entonces es algo que podemos ver, es algo que se puede ver claramente, porque en todas las personas, aunque las eduquen bien, aunque tengan economía, vemos que siempre tienden al mal. Entonces, cuando uno tiene poder, pues realmente la gente dice, mire, este cuando ha tenido poder se ha corrompido. Pero eso no es correcto. Uno ya está corrompido desde que nace. Lo que pasa es que cuando tiene poder, entonces se libera, ¿no? Sale, ¿no? Si no tiene poder, se reprime, ¿no? Pero la corrupción ya está desde que nacemos, en todas las áreas, porque el hombre está totalmente depravado a consecuencia del pecado original. Y la tercera consecuencia, como acabamos de leer, que Satanás está controlando las personas separadas de Dios, que están en el pecado original. Por supuesto, la gente es inconsciente, no sabe realmente esto. Pero en Apocalipsis 12:9 dice que Satanás es el engañador de este mundo. Y la gente no lo cree, porque la mayor mentira de Satanás es hacer creer que él no existe. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, habla claramente de quién es Satanás, quién lo creó, cómo cayó, cómo obra, cuál es su estrategia y también cuál es su final. Ya está todo escrito, ¿verdad? Por eso, hasta el mismo Jesús, que es Dios, él habló claramente de Satanás. Y claro que existe. Y él, como dice el Señor en Juan 10:10, vino a hurtar, a matar y a destruir. Y esa es su estrategia, lo está haciendo continuamente. Y principalmente lo que hace es que perdamos la palabra. Desde el principio hizo que perdieran la palabra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes que son los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, los que permanecen en la palabra, los que toman cada día la palabra de Dios, se aferran a ella, oran y están viviendo en la corriente de la palabra. Ahí van a estar firmes como una roca y Satanás va a huir, no va a poder con ustedes porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Jesús, el Cristo, que ya ha vencido a Satanás. Por eso el ser humano vive engañado, atrapado por Satanás. Dice en Hechos 10:38, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dice, oprimidos, es como si le oprima, ¿verdad? Hay gente que no puede ni respirar porque está oprimido a través de los problemas, las ansiedades, los temores, todas las cosas que Satanás ha ido poniendo en sus vidas, heridas desde pequeños,
cosas que nos ha ido metiendo, hay gente que no puede ni respirar. ¿Por qué? Porque le oprime todo lo que está viviendo. Es un sufrimiento. El infierno puede empezar, desgraciadamente, para esas personas aquí en la tierra ya. Y ese es el estado de las personas bajo el pecado original. Y humanamente nos enseña la Biblia que el hombre en ese estado no puede hacer nada por sí mismo para intentar salir de ahí. Todas las personas queremos ser felices, todos. Queremos que nuestra vida funcione bien, queremos que nuestros hijos les vaya de maravilla. Todos quieren eso, ¿verdad? Pero la gente sufre, se esfuerza, hace todo lo que puede para conseguirlo y no funciona. Porque no saben realmente cuál es su verdadero problema. Que están bajo la maldición del pecado original, que están abocados al desastre, porque no conocen la palabra, que es la verdad, y no entienden el mundo espiritual. Por eso el hombre es imposible, se esfuerza, lo hace a través de conseguir dinero, pero contra más dinero tiene, muchas veces es peor, y otros tienen más dinero, pero nunca se acaba ese afán de tener dinero, esa ambición de conseguir dinero, luego quieren más y más. Y el dinero no te puede dar solución porque es un problema espiritual, ni tampoco la ciencia, ni la sabiduría humana, que es algo bueno en sí, pero no tiene ningún valor para solucionar un problema que es de carácter espiritual. Por eso, el nombre de Jesús, que es Salvador, también significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios es el único que nos puede sacar de esa situación. Por eso dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Ahí muestra Dios su amor. El amor, uno puede decir a alguien, te amo, y está muy bien, ¿verdad? Pero el amor hay que demostrarlo, no son palabras, tienen que ser hechos, ¿verdad? Entonces, Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo vino para salvarnos. Él se hizo hombre y pagó todo lo que nosotros teníamos que pagar para salvarnos. Porque el estado del pecado original es como un hombre que ha caído en esas arenas movedizas. Es algo terrible las arenas movedizas. Uno entra y contra más se mueve, ¿qué ocurre? Más se hunde, ¿verdad? Y la gente en verdad bajo el pecado original, contra más se esfuerza, peor, más fracaso hay en su vida. Por eso, el hombre que está ahí en esas arenas movedizas no puede hacer nada por sí mismo para salvarse. Por eso Dios vino a nosotros, Emmanuel, para tirar una cuerda, para tender su mano. Ese hombre necesita que tiendan su mano. No necesita que alguien vaya a hablarle de filosofía o de religión. Eso es innecesario, no tiene ningún valor. Aunque le den mucho dinero, él no sirve para salvarlo. Él solo necesita en ese estado una cosa, que lo saquen de ahí, que le tiendan una mano, que le tiren una cuerda, ¿verdad?, para agarrarse. Pues eso es lo que Dios hizo. Él vino para poder salvarnos, porque solo Dios puede darnos la vida. Por eso, Emmanuel, Dios con nosotros. Él se encarnó y vino para salvarnos, para poder sacarnos de esas arenas movedizas y darnos una nueva vida. Por eso el nombre de Jesús, qué precioso es el nombre de Jesús, es nombre sobre todo nombre, y a través de él es la única manera de recibir esa salvación, porque Jesús es Dios mismo, dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, y Dios es trino, ¿verdad? Es uno, pero tres personas distintas, la misma sustancia, poder, gloria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por supuesto, dice Jesús, yo y el Padre uno somos, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre.
Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él nos ama tanto que siendo Dios, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló a sí mismo haciéndose hombre y como hombre se humilló viniendo como un siervo. Él nació siendo Dios creador en un pesebre, allí en un sitio donde estaban los animales, ¿verdad? De una manera tan humilde porque Él vino como siervo para salvarnos. Por eso en Juan 1:14 dice la palabra, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él se encarnó, y Él es Dios y es hombre, pero Él nació el único hombre sin pecado original. Y Él durante toda su vida no cometió pecado de acción ni de omisión. Por tanto, Él era el único justo. Cumplía todas las características para poder ser nuestro Salvador. Por eso Él voluntariamente, el justo, murió en la cruz por los injustos. Él en la cruz pudo cumplir esa salvación tan grande. Por eso el nombre Jesús significa Salvador. Él vino a salvarnos. Es la salvación que Dios nos da. Es Dios que vino, que nos tendió la mano, que tiró la cuerda para sacarnos de esas arenas movedizas donde estábamos. Por gracia, por amor a nosotros. Entonces, solo a través del nombre de Jesús el Cristo podemos tener salvación. Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, delante del Sanedrín, proclamó en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro, hay muchos nombres, ¿verdad? Bajo el cielo hay muchos. Hay muchas personas que se llaman de distintas maneras. A lo largo de la historia de la humanidad hay muchos nombres de personas que decían que eran nuestros salvadores. Hay muchos nombres de gente que fue poderosa en su tiempo, guerreros, Napoleón, Alejandro Magno, gente que dio unas enseñanzas muy buenas, como pueden ser los filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platón, Confucio, incluso Buda, dieron buenas enseñanzas, pero dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Quiere decir que ese nombre es el único nombre que ha dado Dios, que sale de Dios al hombre. Él no da muchos nombres, da solo un nombre, porque es suficiente, es completo, es perfecto, y es el nombre de Jesús. Y Él es el único nombre que Dios nos da para poder recibir la salvación del pasado, del presente y del futuro. Porque esa salvación es perfecta y es completa. Ese es el nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesús. Por eso es muy importante que estemos conociendo correctamente quién es realmente Jesús. Muy importante. En todos nuestros países, incluso en las escuelas, se enseña de Jesús, o se enseñaba sobre todo antes, ¿verdad? Todos en nuestros países han llegado a escuchar sobre Jesús, pero si empezamos a preguntar, nos quedamos sorprendidos, porque cada uno te habla de un Jesús distinto, ¿no? Es el primer revolucionario, es el primer comunista, era un mito, era un gran maestro, era realmente una persona pues que tenía mucha gracia para hablar. Hay muchas versiones de quién es Jesús, pero Jesús es uno. Por eso tenemos que conocer correctamente quién es Jesús conforme a la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso es muy importante que estemos como preparándonos, discipulándonos,
De esa manera, poniendo esas bases en la palabra, porque como he dicho antes, los verdaderos discípulos son los que permanecen en la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes poniendo esas bases en nuestras vidas para estar firmes como esa roca. Y Jesús, dice en Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí aparece una profecía que Dios dio a través del profeta Isaías 600 años antes de que Jesús viniera y cumpliera su obra en la cruz. Y está hablando claramente del sacrificio en la cruz de Jesús. Él murió por nuestras rebeliones, porque nos rebelamos contra Dios. Cuando desobedecimos a Dios, cuando no obedecimos a Dios, nos rebelamos contra Él. Él fue molido, murió molido totalmente en la cruz por nuestros pecados. Él pagó por los pecados que teníamos que pagar nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para poder tener paz con Dios, porque estábamos enemistados contra Dios. Él murió para restablecer la paz entre nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. A través de Él tenemos paz con Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por ese sacrificio en la cruz, vemos que fuimos sanados espiritualmente y en todas las áreas de nuestra vida, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso Jesús cumplió perfectamente el trabajo de Cristo. Él cumplió, como tenía todas las características, Él pudo tener esa profesión de Cristo, que significa ungido. Y como Cristo, al morir en la cruz, Él abrió el único camino de Dios al hombre. Él nos perdonó de los pecados, nos liberó del pecado, y Él venció a Satanás. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice, porque el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Por eso Jesús, ¿quién es? El Cristo. Y Él murió y al tercer día resucitó. Entonces hay muchos nombres, como he dicho antes. Buda, Confucio, Mahoma. Pero ellas eran hombres que nacieron con pecado original, que necesitaban la salvación. Todos ellos murieron y ninguno resucitó. Solo Jesús, que es el Cristo de Dios, murió y al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que Él venció, de que Él es Dios, de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y Él recuperó toda la potestad del cielo y de la tierra y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que conocer conforme a la palabra el nombre de Jesús, el Salvador, que cumplió el trabajo de Cristo, el ungido. Por eso Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas, la solución que Dios nos da para todos los problemas. Y tenemos a través de la fe que tomar ese pacto. Y para tener esa salvación en nuestras vidas, por supuesto, primero lo tenemos que conocer, pero también lo tenemos que creer. Y esto es la gracia de Dios. Si hemos creído en Jesús el Cristo, la palabra nos enseña que es pura gracia de Dios, porque nosotros estábamos tan depravados, tan caídos, que si no fue Dios que nos escogió, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice Juan 15:16. Él les escogió por su gracia. No teníamos nada mejor o peor que otros. Fue pura gracia de Dios. Fíjense qué amor Dios nos tiene. Él nos escogió y con su espíritu nos regeneró, nos hizo darnos cuenta que éramos pecadores. Él nos hizo darnos cuenta y darnos cuenta que Jesús el Cristo es el único Salvador. Por eso, por su gracia, a través de la fe, pudimos poner la fe en Jesús el Cristo. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y primero hay que conocerlo, pero luego por su gracia podemos creer en él. Creer de verdad que él es Jesús el Cristo, la solución a todos nuestros problemas, nuestro Salvador. Es en ese momento que para recibir esa salvación tan grande, dice la palabra que tenemos que recibirlo. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron a Jesús el Cristo, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús el Cristo, dice que les dio esa potestad, porque es algo poderoso convertirse en hijo de Dios, porque a través de él cambiamos totalmente nuestro destino, salimos de toda maldición, de todo desastre, a través de recibir a Jesús el Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y cómo tenemos que recibirlo? A través de una oración. Cuando de verdad el Espíritu Santo a una persona le hace darse cuenta que es pecador y le hace darse cuenta que solo Jesús el Cristo es el Salvador y pone su fe en él, tiene que, a través de una oración, recibirlo en su corazón para que entre en el centro de su vida, que sea el rey de su vida, de toda su vida, de todo lo que posee. Eso es a través de una oración. Y en ese momento Dios obra poderosamente. Es un milagro. De repente pasas de maldición a bendición, de la muerte a la vida, de la oscuridad a su luz admirable. Esa es la salvación tan grande a través del Evangelio de Jesús el Cristo. Y hay un cambio espiritual tremendo de ser siervo de Satanás. Nos convertimos en hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso no puede cambiar. Tienen una identidad tremenda. Dios Todopoderoso está con ustedes. Dios Creador, Soberano, está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque en ese momento, al ser hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros, viene a nuestras vidas. Por eso, dice en 1 Corintios 2:12, y noten, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tenemos el Espíritu que proviene de Dios. Es Dios mismo que está en nosotros. Pablo también le escribe a los hermanos de Corinto, 1 Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él está con nosotros, mora en nuestras vidas. Dios con nosotros, Dios junto con nosotros. Esa es la mayor bendición y es lo que más tenemos que disfrutar cada día. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y qué nos va a faltar entonces si Él está con nosotros? Esa es la identidad, la autoridad tan tremenda que tenemos. Y Él nos guía constantemente. Por eso dice en Juan 14:26, haz el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos guía siempre conforme a la palabra. Por eso, cada día, tomen la palabra de Dios y a través de ella van a recibir la guía. Muy importante también el que puedan recibir cada domingo la palabra del púlpito. A través de ella Dios, que es vivo, nos habla cada semana, nos da la dirección, nos da las respuestas por adelantado. Yo esto no lo sabía antes y mi vida de fe era muy difícil. Pero cuando empecé, por gracia de Dios, a venir a Corea para entrenar, yo me sorprendí porque cuando llegaba a las iglesias, todas las personas, hermanos, hermanas, estaban con una pura libreta y apuntando, ¿no? Y yo al principio me reía, ¿no? Decía, uy, parece el colegio, ¿no? Están todos apuntando, pero claro, me reía en mi ignorancia, ¿no?
porque yo no me estaba dando cuenta de lo que me estaba perdiendo. Y cuando entendí de verdad la importancia de la palabra, cómo Dios nos habla cada domingo a través de la palabra y nos da la respuesta para toda la semana y la guía, empecé, por supuesto, a tomar la libreta, a orar y apuntar. Luego lo que apuntaba, lo meditaba el mismo domingo por la noche, ¿verdad? Lo meditaba y ahí Dios me hablaba de verdad. Y me sigue hablando a través de eso. Y me da dirección. Y cada día vuelvo a repasar esa palabra en los tiempos que tengo con el Señor. Y de verdad a través de eso Dios me guía claramente, me da dirección. Y a lo mejor durante la semana viene un acontecimiento y ahí, pum, tomo la palabra. Y veo que la palabra es justo respuesta exacta para ese acontecimiento. O a lo mejor hay que compartirle a un hermano una situación y veo que la palabra de la semana es justo también la respuesta para compartir al hermano. Y te das cuenta cómo Dios hace la obra y Él nos guía verdaderamente. Siempre a través de la palabra de Dios. Por eso que estén disfrutando de la palabra del púlpito, muy importante, no como una carga ni algo religioso, no es así. Disfrutando, gozando a través de ella y tomándola con la seguridad que Él la cumple. Dios da la palabra y la cumple. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén entendiendo que siendo hijos de Dios, el Espíritu mora en nosotros y Él nos guía. Y también Él nos libera de toda potestad del diablo. Dice en Mateo 16, 18, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Somos la iglesia del Dios vivo, y si nos aferramos a esa roca que Jesús es el Cristo, una de las bendiciones que Dios nos da es que Él edificará la iglesia a través de nosotros. Él hace el evangelismo. Y también las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si yo me aferro al pacto, a la palabra, Satanás no me puede engañar. Cuando Satanás se le ocurrió tentar al Señor, que había estado en el desierto 40 días, le dio 3 tentaciones, pero si vemos, el mismo Señor Jesús le contestó con la palabra. Escrito está, escrito está. Es decir, que Jesús se aferraba totalmente a la palabra. Satanás solo tuvo que huir. Y si un hijo de Dios está firmemente aferrado a la palabra, que es la verdad, ya a Satanás solo le queda huir. Por eso tomen el pacto, tomen la palabra cada día. Ahí está la clave. Solo con la fe. Algo muy cómodo, no es esforzarse, sino creerlo. A través de la fe Dios obra, pero la fe en su palabra, en el Evangelio. Van a ver el poder de Dios. Y también vemos que Él nos garantiza la vida eterna. Ya la vida de Dios está en nosotros. El Señor dijo que Él nos da vida y vida en abundancia. Y esa vida está en nosotros, la vida de Dios. Y luego también, cuando muramos físicamente, nuestro destino es una eternidad con Dios. Porque esa salvación, como he dicho antes, es completa. No solo el pasado, que ya lo ha solucionado. El presente, ya tenemos todo, todas las bendiciones en los lugares celestiales. Estamos completos ya en Cristo. Y contra más conocemos esa profundidad, esas bendiciones, y empezamos a disfrutarlas, vemos que Dios tiene todo preparado y el futuro también está ya garantizado. Vamos a ir una eternidad al cielo. Por eso en este tiempo, ¿qué nos queda hacer? Disfrutar, que Dios está junto con nosotros y compartir el Evangelio. Dios no nos ha llevado todavía al cielo porque tenemos una misión que Dios hace a través de nosotros, que el reino de Dios se establezca. Por eso no estén afanándose por las cosas económicas, por los problemas. Son cosas pequeñas, que su corazón, sus tesoros estén en el cielo. El hacer el plan de Dios, el cumplir la voluntad de Dios, que es la evangelización. Satanás siempre ataca por cosas físicas. Pero si ustedes, sus tesoros están en el cielo y Satanás no se puede meter, si están aferrándose a la palabra, al pacto de Cristo, de la evangelización del mundo, Satanás huye, no puede hacer nada. Por eso que estén disfrutando
en Jesús el Cristo, ya estamos completos, ya está todo preparado, que puedan disfrutar y compartir esta bendición. Dice en Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos la garantía de vamos a estar una eternidad glorificando a Dios, que es el único digno de toda la gloria. Entonces, aparte de recibir, también tenemos que estar confesando el glorioso nombre de Jesús el Cristo. Dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice en Mateo 10:32 y 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Y tenemos que confesar que Jesús es el Cristo. A través de eso nos enseña la palabra que podemos gozar esa salvación tan tremenda que Jesús el Cristo ha conseguido para nosotros. Entonces, si una persona, por gracia de Dios, puede creer, recibir y confesar que Jesús es el Cristo, él empieza a gozar de esa identidad, de esa autoridad. Y eso, hay evidencias, hay un cambio, hay realmente un cambio espiritual y también se manifiesta un cambio externo, porque ese es el poder del Evangelio. Hay gente que dice que cree en Jesús el Cristo, gente que incluso está yendo a la iglesia esforzándose, incluso tiene encargos, incluso conoce bien la Biblia. Pero no solo por eso, una persona está o ha recibido la salvación. Tiene que estar viéndose, evidenciándose, manifestándose un cambio real. Y muchas personas, desgraciadamente, a pesar de que llevan muchos años yendo a la iglesia, todavía no han podido de verdad creer y recibir correctamente en sus vidas que Jesús es el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar conociendo a través de esta palabra cuál es el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesús, a través de Jesús el Salvador, que cumplió esa obra preciosa del Cristo, que nos solucionó el pecado original. Él es el Salvador, y a través de él podemos salir de la maldición, de los desastres, podemos convertirnos en hijos de Dios y tener una nueva vida. Esta nueva vida es para su gloria, para entregarla totalmente para Él, porque Él ha pagado un gran precio por cada uno de nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén tomando fuertemente esta palabra y en esta semana que puedan orar y compartirla con las personas que Dios les haga encontrar, que puedan compartir de gracia lo que han recibido, porque más bendito es dar que recibir, dice la palabra. Predica a tiempo la palabra y fuera de tiempo. Si están hablando, el Espíritu Santo va a poner las palabras en su boca y que también se puedan preparar, porque es muy importante estar preparándonos para poder tener esa base espiritual, ese mensaje y que Dios nos pueda utilizar grandemente. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.